Muy bien, hermanos, muchas bendiciones son derramadas en nuestra vida, sin duda alguna. Las podemos ver, podemos sentir, podemos palpar, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Entonábamos hace un momento este precioso canto que habla de que con nuestros labios, dice, y con nuestra vida debemos de alabar a nuestro Señor. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en estos momentos, hermanos, alabando, bendiciendo el nombre del Señor con nuestros labios, con nuestra boca, pero también con nuestra vida. Hermanos, gracias a Dios, ya estamos, se puede decir, en la recta final ya de este capítulo número 3 de la primera carta del apóstol Pedro. El día de hoy estaremos entrando o iniciando uno de los versículos eh, difíciles, en verdad, de interpretar, pasajes que en la teología se le conocen como pasajes oscuros, pero con la ayuda de nuestro Dios eh, intentaremos, ¿verdad?, eh, entenderlo, comprenderlo, con la intervención de su Espíritu Santo, con su ayuda, podemos meditar en ella. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pues una vez más, hermanos, damos gracias a Dios y le pedimos una vez más al Señor, ¿verdad?, que nos dé de su gracia, que nos dé de su bendición, que nos dé de su respaldo, ¿verdad?, para poder meditar en su palabra. Notemos una vez más, hermanos, que el apóstol Pedro se dirige a aquellos creyentes, a aquellos cristianos que se encontraban dispersos, oigan, por causa de su fe, por causa de su confianza en Jesucristo. Ellos se encontraban dispersos entre las naciones. Y es a ellos a quien Pedro se está dirigiendo nuevamente en estos versículos. Que ya en el capítulo 1, versículo 1, en la introducción precisamente de esta hermosa carta, Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, dice, a los expatriados de la dispersión. Notemos entonces que es a los cristianos, que es a los creyentes de Jesucristo a quien Pedro se está dirigiendo una y otra vez. Estos hermanos, estos cristianos que por causa de la fe en Jesucristo, ellos experimentaron una de las más grandes persecuciones en su momento. Y por causa de esa persecución, ellos se encontraban dispersos entre las naciones. Ellos vivían como extranjeros en otras tierras, cuando recordemos que ellos pertenecían precisamente a Jerusalén. Pero en estos momentos ellos se encuentran dispersos entre muchas naciones, entre muchos países, entre muchas ciudades. Y Pedro se dirige a ellos precisamente. Pedro se dirige a estos cristianos que habían sido, según el versículo 2, elegidos según la presciencia, dice el apóstol Pedro, de Dios en santificación del Espíritu. Pedro, entonces, notemos, hermanos, que está dirigiendo a estos cristianos, a estos creyentes de Jesucristo, que habían sido elegidos, entendamos, por Dios, nuestro Padre Celestial, según su anticipado conocimiento. Es decir, desde la eternidad, cada uno de ellos, en primera instancia, a quien se dirige esa carta, Dios los había elegido para salvación, al igual que nosotros,
desde la eternidad, el Señor nos eligió para salvación. Y es a ellos a quien Pedro se dirige, es a nosotros, el día de hoy, a quien Pedro se dirige. Se dirige el apóstol Pedro a aquellos cristianos también, oigan, que se alegraban por causa de su salvación. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día, en verdad, nos alegramos, nos llenamos de gozo, de alegría, en verdad, saber que somos salvos? No por algo que nosotros hayamos hecho, sino por la pura gracia, por la pura misericordia de nuestro Señor. A ellos se dirige, aquellos que se alegraban en esa salvación tan grande que ellos habían adquirido, pero también padecían por causa de esa salvación. Dice el versículo 6, en el capítulo 1 también dice, en lo cual entendamos la salvación. Vosotros, dice, os alegráis. Ellos estaban alegres, hermanos, aun a pesar de que se encontraban dispersos entre las naciones, aun a pesar de que ellos habían abandonado su ciudad, su país, oigan, y su familia, muchos perdieron familias, perdieron propiedades, perdieron muchas cosas por causa de su fe en Jesucristo, pero ellos estaban llenos de alegría, llenos de gozo. ¿Por qué? Porque sabían, y Pedro les estaba confirmando, que ellos eran salvos por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Pero sigue diciendo ahí en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas. Si es necesario, dice, ustedes van a sufrir, ustedes van a padecer. Dice, en diversas. Habla de una multitud de pruebas. Y a lo largo de nuestra vida, hermanos, como creyentes, creo que cada uno de nosotros nos hemos visto, envueltos en diferentes pruebas o en multitud de pruebas que traen aflicción, que traen dolor, que traen sufrimiento a nuestra vida. Pero aún envueltos en esa aflicción, en ese sufrimiento, hermanos, el creyente verdadero tiene gozo, tiene alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque su confianza no está puesta en las circunstancias. Su confianza no está puesta en el dolor, ni en la persecución, ni en la dispersión como se encontraban ellos. Su confianza está puesta únicamente en Jesucristo. Y Pedro entonces se dirige a estos cristianos, a esos creyentes que se encontraban en esa situación y les dice nuevamente en el versículo 17 del capítulo 3, porque mejor, dice, la palabra mejor se traduce también como preferible. Pedro les dice, porque mejor o porque preferible es, dice, ¿qué cosa? Que padezcáis, que sufran, dice, haciendo qué cosa? El bien, haciendo lo bueno, haciendo aquello que es agradable delante de los ojos de Dios. Es preferible, dice el apóstol Pedro. Es mejor que tú y que yo y cada creyente alrededor del mundo padezcamos o suframos haciendo el bien. Porque al hacer el bien, hermanos, estamos haciendo no otra cosa, sino la voluntad de Dios mismo. Y ese tema del sufrimiento ya el apóstol Pedro lo ha abordado en sus diferentes capítulos, que hemos oído avanzando. En el capítulo 2, versículo 20, también ya habló de este sufrimiento o de estas consecuencias de padecer haciendo lo bueno. Y dice en el versículo 20, pues qué gloria o qué mérito o qué tiene de extraordinario, dice, si pecando, entiendes, si haciendo lo malo, eres golpeado en el rostro.
y lo soportáis. No hay ninguna gloria en eso. No hay ningún mérito. Oigan, no tiene nada de extraordinario eso. Nada. Pero sigue diciendo el apóstol Pedro, mas si haciendo lo bueno, mas si haciendo el bien, sufres y lo soporta, dice. No nada más lo sufres, no nada más padeces, sino que dice también y lo soporta. Esto dice, ¿qué es esto? El padecer haciendo el bien, el sufrir haciendo lo bueno, el experimentar dolor, oigan, haciendo lo que es agradable delante de Dios. Esto dice, ciertamente o verdaderamente es aprobado, dice, o tiene mérito delante de Dios. Notemos entonces, hermanos, que padecer, que sufrir por causa de hacer el bien, por causa de obedecer al Señor, dice que es aprobado delante de Dios. Tenemos la aprobación delante de Dios. Qué grande bendición entonces es para nosotros como creyentes, hermanos, el padecer, el sufrir cuando hacemos el bien, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos la misma palabra de Dios. En el versículo 14 del capítulo 3, también Pedro nos ha enseñado ya, mas también dice, si alguna cosa, dice, padecéis, dice, por causa de la justicia. Si alguna cosa padeces, si alguna cosa sufres por causa de hacer el bien, por causa de hacer lo bueno, por causa, oigan, de hacer lo agradable delante de Dios, dice el apóstol Pedro, bienaventurados soy, dichosos son, doblemente bendecidos son cuando sufren por causa de la justicia. Hermanos, somos grandemente bendecidos, somos afortunados, somos dichosos en verdad cuando sufrimos, cuando padecemos por causa de la justicia, cuando padecemos haciendo lo bueno, haciendo el bien, cuando padecemos, oigan, haciendo la voluntad de Dios, somos dichosos, somos afortunados. El mundo allá afuera, hermanos, sufre también, pero sufre por sus mismas consecuencias de lo malo que hacen. Nosotros sí sufrimos, si llegamos a sufrir, somos dichosos, somos afortunados, somos doblemente bendecidos porque sufrimos por causa de la justicia. Dice Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Dice, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Debemos de recordar, hermanos, que es Dios quien está en control de todas las cosas. Y si es su voluntad, dice Pedro, que haciendo lo bueno padezcáis, hermanos, Él nos fortalecerá. Él nos dará esas fuerzas para enfrentar ese sufrimiento, ese dolor. Él nos dará de su gracia, nos dará de su bendición. ¿Para qué? Para poder resistir el sufrimiento o aquello que tengamos que padecer por causa de hacer lo bueno, por causa de hacer el bien. Oigan, por causa de hacer la voluntad de Dios.
Es Dios quien te va a fortalecer. Es Dios quien te va a dar de su gracia. Es Dios quien te va a dar de su bendición. Pedro dice en el capítulo 4, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros, notemos que se dirige nuevamente a los creyentes, ninguno de vosotros padezca, dice, como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en qué, en lo ajeno, es decir, haciéndolo mal. Ninguno de vosotros, dice, ningún creyente, ningún cristiano debe de sufrir por esas causas, por causa de hacerlo mal. Ninguno. Y dice el versículo 16, pero si alguno padece, dice, como cristiano, es decir, padece haciendo lo bueno, padece haciendo lo que es agradable delante de Dios, dice, no se avergüence que lo que tú sufras, que lo que tú padezcas por causa de la justicia, por causa de hacer lo bueno, no sea motivo de vergüenza en tu. No te avergüences por sufrir, sino al contrario, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa, siéntete doblemente bendecido, bendecida. Siéntete una persona afortunada, dichosa. ¿Por qué? Porque estás sufriendo, porque estás padeciendo por causa de la justicia de Dios. Porque estás padeciendo por causa de hacer lo bueno, de hacer el bien, de hacer aquellas cosas que Dios se agrada, oigan, y traen gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial. No te avergüences entonces por sufrir. No te avergüences en decir, sufro hoy por causa de la justicia. Dice, sino glorifique a quien, a Dios por ello. Cuando nos encontramos, entonces, hermanos, en diversas pruebas, cuando nos encontramos padeciendo o sufriendo por causa de la justicia, oigan, dice el apóstol Pedro, glorifica a Dios por ello. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias por esto que estoy padeciendo. Gracias, Señor, por ese sufrimiento que ha venido a mi vida por causa de hacer lo bueno, oigan, o por causa de obedecerte a ti, Señor. Tú me enseñaste en tu palabra lo que yo tenía que hacer. Hoy sufro por esa causa, pero gracias, Señor, porque sufro por tu causa, porque sufro por hacer lo bueno, porque sufro por obedecer. Versículo 19 dice, desde capítulo 4, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a quien, al fiel creador, dice, y hagan el bien. Cuando nosotros padezcamos, entonces, encomendemos nuestra alma, dice, nuestra vida a nuestro creador. Digamos, Señor, aquí estoy. Hoy me encuentro, Señor, padeciendo. Hoy me encuentro, Señor, sufriendo por esta prueba que ha venido a mi vida, por ese sufrimiento, Señor, por causa de hacer lo justo. Gracias, Señor. Gracias por ser bueno. Gracias por sostenerme. Gracias por fortalecer. Y debemos tomar esa actitud. Debemos de sentirnos dichosos. Porque Pablo habla de que a nosotros se nos ha concedido ese privilegio de padecer por Cristo.
Y es un privilegio, hermanos, es un honor, es una bendición que tú y yo como creyentes padezcamos por causa de Cristo. Es una bendición, hermano. Una bendición que no tiene el resto del mundo, solamente nosotros, los que somos verdaderos creyentes de Jesucristo. A nosotros se nos ha concedido, hermanos, demos gracias a Dios por ello. Digamos, Señor, gracias, Señor, por esto que sufro. Gracias por esto que padezco, Señor. Gracias porque esto me anima a seguir adelante. Gracias porque esto me indica que voy en el camino correcto, Señor. Esto me indica, Señor, que estoy siguiendo tus pisadas, Señor. Tu ejemplo, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos le decimos gracias al Señor? ¿O cuántos podemos ir en ese momento? Gracias, Señor, por esto que estoy sufriendo. Gracias por esto que estoy padeciendo, Señor. Pedro dice en el versículo 18, porque también dice, y la palabra también se traduce también como así o de la misma manera, porque también o porque así o porque de la misma manera que el cristiano, entendamos, sufre por causa de hacer el bien, por causa de hacer lo bueno, dice, Cristo padeció, Cristo sufrió. Notemos, hermanos, entonces, que el apóstol Pedro coloca el sufrimiento del cristiano, oigan, a la par o al mismo nivel del sufrimiento de Cristo. Y no es que suframos igual, lo hace para enfatizar que el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento único e irrepetible. Porque sigue diciendo, Cristo padeció, dice, una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados, dice, una sola vez. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, padeció. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. Dice que una sola vez por los pecados. Entendamos nuestros pecados. Hay quienes traducen esta porción en lugar de padecer, en lugar de sufrir, lo traducen como morir, porque Cristo murió una sola vez por los pecados. Pero según nuestro contexto, la palabra correcta es padeció, según lo que está enseñándonos el apóstol Pedro. Cristo padeció, Cristo sufrió, dice, una sola vez por los pecados. Allá el escritor a los Hebreos, en el capítulo número 9, en su versículo número 24, dice de la siguiente manera, porque no entró, dice Cristo, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y dice, ¿para qué? Para presentarse ahora, dice, por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, entendamos en sacrificio, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, haciendo referencia al sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento, que entraba al lugar santísimo una vez al año. Y lo hacía no con su sangre, sino con sangre de animales. Dice el versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario, entendamos a Cristo, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dice, se presentó, entendamos quién, Cristo. Dice, una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado, entendamos, de nosotros. Cristo, entonces, hermanos, se presentó una sola vez. Cristo ofreció un único, oigan, y suficiente sacrificio. No hay dos o tres sacrificios. Un solo sacrificio bastó. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, oigan, pasados, presentes y futuros. Un solo sacrificio bastó, hermanos, para quitar el pecado de todo el mundo. Aunque esa sangre solamente es efectiva en aquellos que Dios eligió desde la eternidad. En el versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, dice, de muchos, no de todos, de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que hemos sido elegidos para salvación, según el anticipado conocimiento de nuestro Dios. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los verdaderos creyentes de Jesucristo. Somos los que estamos esperando, somos los que estamos anhelando, somos esa iglesia que dice, ven Señor Jesús, ven. Y es por esta iglesia, es por cada uno de nosotros que el Señor viene por segunda vez. Allá también en capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, hecha una vez para siempre. Notemos, cada uno de nosotros hemos sido santificados, cada uno de nosotros hemos sido regenerados a través o mediante ese sacrificio que Jesucristo ofreció, oigan, voluntariamente por cada uno de nosotros. Un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, dice el escritor a los Hebreos. Porque también Cristo, dice Pedro, padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, el justo, entendamos, el inocente, entendamos, Cristo Jesús, dice, por los injustos, por los malos, por los malvados. Oigan, por aquellos paganos, de los cuales entendamos, un día tú y yo formábamos también parte. Cristo sufrió, dice el apóstol Pedro. Cristo padeció, el justo, el inocente, el que no tenía culpa. Cargó con nuestra culpa, cargó con nuestros pecados. El justo, el inocente, el que no debía nada, entregó su vida, derramó su propia sangre, padeció, sufrió. ¿Y de qué manera, hermanos? Por causa de cada uno de nosotros, por los injustos, por nosotros que nos rebelábamos una y otra vez en contra del Señor, por nosotros que transgredíamos su ley, su palabra una y otra vez. El Señor Jesucristo sufrió, el Señor Jesucristo padeció, siendo inocente, siendo sin culpa, por nosotros que éramos culpables, por nosotros que merecíamos este castigo. Cristo sufrió, perdón.
al tomar en sí los pecados de los injustos. Dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros, entendamos, Dios nuestro Padre, lo hizo pecado, dice. Aquel que no conoció pecado, aquel que era y fue siempre inocente, aquel que no pecó nunca, por nosotros, por causa nuestra. Dios, nuestro Padre Celestial, dice, lo hizo pecado, lo hizo cargar con cada uno de nuestros pecados. Y dice, ¿para qué? Para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en quien, en Él. Para que tú y yo fuésemos justificados delante de nuestro Padre Celestial. Para eso y por eso Dios cargó en Cristo cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras transgresiones. Para que tú y yo, que éramos culpables, fuéramos declarados justos, no porque lo fuéramos, no porque lo somos aún todavía, sino por causa de la justicia de Cristo. Dios nos ha declarado justos. Dios nos ve como personas justas. Oigan, por causa de su Hijo Jesucristo. El justo, dice, el inocente, el que no tenía culpa, tomó nuestro lugar. Se hizo culpable. Se le cargó a él todas nuestras transgresiones. ¿Para qué? Para que nosotros hoy gozáramos de esa justificación. Para que nosotros hoy gozáramos, hermanos, de esa salvación de la cual ya gozamos desde el momento de nuestra conversión. Esa fue la razón. Esa fue la causa. Porque también Cristo, dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y dice, ¿para qué el apóstol Pedro? ¿Para qué o el por qué del sufrimiento de Cristo? Dice, para llevarnos, para guiarnos, para conducirnos, para acercarnos. ¿A quién? A Dios, a nuestro Padre Celestial. El sufrimiento, entonces, y muerte de Cristo, hermanos, nos justifica. Hoy Dios nuestro Padre ve en cada uno de nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Hoy Dios nuestro Padre Celestial ve en cada uno de nosotros la justicia. ¿De quién? De Cristo mismo. El sacrificio de Cristo. El sufrimiento, la muerte de Cristo. Te justifica, nos justifica. Y no nada más nos justifica, nos da entrada, hermanos, o nos ha dado entrada ya a la misma presencia de Dios nuestro Padre Celestial. Hoy gozamos de esa libertad. Hoy podemos venir delante del Padre. Hoy podemos gozar de esa comunión, de esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Porque Jesús, a través o por medio de ese sacrificio, de ese sufrimiento, restablece, hermanos, o restableció para nosotros una relación íntima, personal.
con nuestro Padre Celestial. Y vemos nuevamente allá en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, notemos, dirigiéndose una vez más a los hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre de Jesucristo. Notemos que es por la sangre de Jesucristo. Notemos que es por ese sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Como nosotros, como cada creyente, oigan, tenemos acceso, tenemos esa libertad, tenemos esa confianza de venir delante del Padre. Y eso es gracias a esa sangre de Cristo. Eso es gracias a ese sufrimiento, a ese padecimiento. Gracias a esa muerte que padeció Cristo al ser clavado en esa cruz. Que hoy tú y yo tenemos esa libertad para venir hasta el lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Versículo 20 dice: por el camino nuevo podemos venir a la presencia de Dios, por ese camino nuevo y vivo, dice, que Jesucristo nos abrió a través de ese velo. Esto es, dice, de su propia carne, es decir, a través de sacrificio, a través de esa carne que fue molida, que fue traspasada, que fue clavada en esa cruz. Nosotros tenemos acceso al mismo Padre, porque es ese sacrificio el verdadero camino que te lleva al Padre. Es ese sacrificio el camino nuevo y vivo, que es a través de Jesucristo para llegar a esa intimidad, a esa comunión delante de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 22, acércate entonces con corazón sincero, sincérate delante de Dios, en plena certidumbre de fe. Purifica los corazones de mala conciencia y lava tu cuerpo, dice, con agua pura, dice. Porque hoy ya tú y yo gozamos de esa libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios mismo. Todo gracias a la sangre de Jesucristo. Todo es posible gracias a ese sacrificio, a ese sufrimiento que Cristo experimentó en esa cruz del Calvario. Sacrificio, sufrimiento único y suficiente para salvarte a ti, para salvarme a mí y para salvar a cada creyente que ha sido desde la eternidad elegido para salvación. Y que en su momento Dios abrirá ese corazón duro, ese corazón de piedra, y lo hará en un corazón de carne, para que el Espíritu obre vida en su corazón. El apóstol Pablo también, hermanos, escribiendo allá a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados, pues, dice, por la fe, es decir, cada uno de nosotros hemos sido justificados, ya, hemos sido declarados justos, ya, y es por la fe, por ese don que viene de Dios. Y dice que al ser justificados tenemos ahora paz para con Dios, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, al morir en esa cruz, nos ha justificado y nos ha puesto en paz para con Dios. Oigan, nos ha librado de esa ira que estaba sobre cada uno de nosotros.
por causa del pecado, por causa de la maldad que nosotros practicábamos día con día. El Señor Jesús te ha librado de esa ira que estaba sobre ti, que estaba sobre cada creyente. Y ahora eres declarado justo. Ahora Dios nuestro Padre te ve como justo. Ve la justicia de Cristo en tu persona. Oigan, ve el carácter de Cristo en cada hijo suyo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia, es decir, a la misma presencia de Dios, en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos nosotros, hermanos, nos alegramos y damos gracias a Dios por ese sacrificio que hizo Jesucristo, porque es a través de ese sacrificio, es a través de esa muerte, es a través de esa sangre que Él derramó, como hoy tú y yo hemos sido justificados y tenemos la esperanza más hermosa, tenemos la esperanza más valiosa, tenemos el tesoro más valioso en todo el universo que se llama salvación. Todo por gracia, por la misericordia de Dios. Cristo padeció, dice, una sola vez por los pecados, dice. Entendamos de nosotros. Tu pecado y mi pecado fue el culpable de que Cristo padeciera, de que Cristo sufriera. Fuimos nosotros la causa de ese sufrimiento. Pero a Jesús no le importó. A Dios no le importó. Porque dice que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Por amor a nosotros. Por amor a cada creyente. Cristo padeció una sola vez. Por los pecados. Dice, el justo por los injustos. Y esto fue, dice, para llevarnos a Dios, para acercarnos a Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, siendo a la verdad muerto. ¿Quién? Cristo murió por causa tuya, por causa nuestra. Cristo murió corporalmente en su carne. Cristo murió. ¿Cuánto le costó a Cristo, hermanos, nuestra salvación? ¿Cuán agradecido debes de estar con el Señor? ¿Cuánto le debemos al Señor? Es una deuda, hermanos, que no podemos pagar, ni con nuestra propia vida. Solamente rinde tu vida al Señor. Solamente ven hoy y siempre y póstrate y humíllate a sus pies. Solamente ven con una actitud de servicio y dile, Señor, aquí estoy, Señor, para lo que tú me quieras usar, Señor, aquí estoy.
Porque hoy reconozco que tu Hijo Cristo murió, padeció, sufrió, fue clavado en esa cruz por mi causa, por mi culpa, Señor. Porque hoy reconozco, Señor, que quien verdaderamente debía y tenía que morir era yo. Pero por amor, Cristo ocupó mi lugar. Cristo sufrió. Cristo padeció. Cristo murió, siendo la verdad ese muerto en la carne. Su cuerpo murió. ¿Cuán agradecido estás, hermano? ¿Cuánto le agradeces al Señor? Ahora, esta declaración, hermanos, habla de la muerte de Cristo en la cruz. Y lo entendemos, lo comprendemos. No hay problema, porque Cristo murió. Pero, dice el apóstol Pedro, pero vivificado en espíritu. Ahora, en esta segunda declaración que hace el apóstol Pedro, tenemos un gran conflicto, tenemos un gran problema. Yo les decía hace un momento, es un pasaje muy difícil, esta parte, siguiente versículo también, pasaje muy difícil, pasaje oscuro, vivificado en espíritu, dice. Y surge una pregunta. ¿Espíritu debe ser escrito con mayúscula o debe ser escrito con minúscula? Porque aquí está en minúscula. Ahora, la mayoría de estudiosos y comentaristas de la Biblia, hermanos, concuerdan en algo. Y digo la mayoría porque hay otra minoría que no concuerda con esto, que piensa diferente. En lo que concuerdan es en que el contraste que hace el apóstol Pedro no es entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. No es en eso. Porque el espíritu, hermanos, es inmortal. Y al ser inmortal, no tiene o no necesita ser vivificado, no necesita cobrar vida, porque es inmortal. Los estudiosos entonces y los comentaristas, la mayoría de ellos, opinan que la palabra cuerpo o carne, de la cual habla el apóstol Pedro, significa o hace alusión a la vida terrenal de Jesús. Y la palabra espíritu se refiere a su vida después de su resurrección. Y esta es una buena interpretación, una buena porque es una oración difícil, porque no tenemos más luz.
Pero también, hermanos, nosotros no debemos de descartar que el apóstol Pedro hace una referencia a que el mismo Espíritu Santo, oigan, quien resucitó a Cristo de entre los muertos, porque es el Espíritu Santo quien resucitó a Cristo entre los muertos, es una obra enteramente de Dios. Es una obra de Dios el Padre, es una obra de Dios Hijo, pero también es una obra de Dios Espíritu Santo. Y eso no podemos descartarlo. Jesús mismo dijo allá en Juan 10:17, dijo, por eso me ama el Padre. Dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Notemos que Jesús está diciendo, Jesús está enfatizando que Él tiene el poder ¿para qué? Para tomar su vida. Versículo 18, nadie me la quita, dice, sino que yo mismo, dice, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, la resurrección de Jesucristo, hermanos, es una obra del Dios Trino. Es una obra de Jesús porque tiene el poder, porque es Dios. Es una obra de Dios Padre porque es todopoderoso, pero también es una obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera. Pablo dice apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, dice. Notemos entonces, hermanos, que es Dios nuestro Padre quien resucitó también a Jesucristo de los muertos. Y Pablo mismo también en Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, mora en vosotros, dice. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, quien vivifica o vivificó, a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien levantó de entre los muertos a Jesús también. Y es el Espíritu Santo también quien nos levantará a cada uno de nosotros el día de la resurrección. Ahora, las formas verbales que utiliza el apóstol Pedro, sufrió muerte, dice Cristo, y cobrará vida. Dice Pedro, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estas formas verbales, sufrió la muerte y cobrará vida, están en una voz pasiva. Y al estar en una voz pasiva, hermanos, podemos inferir, podemos deducir que alguien hizo morir a Cristo, pero también alguien lo hizo vivir.
Y el apóstol Pedro, aunque no nos indica quién lo hizo morir, en este pasaje, no nos dice quién hizo morir a Cristo, sí nos indica quién lo hizo vivir. Y es la persona del Espíritu Santo quien vivificó a Cristo, quien resucitó a Cristo de entre los muertos. Y hermanos, ese mismo Espíritu que vivificó a Cristo, ese mismo Espíritu quien levantó a Cristo de entre los muertos. Un día también, cuando nosotros estábamos muertos, cuando vagábamos, perdón, sin rumbo, sin esperanza por este mundo, cuando estábamos atestados de delitos y pecados, un día apareció ese Espíritu Santo y nos vivificó. Pero también un día, cuando nosotros muramos y Jesús venga por su iglesia, ese mismo Espíritu Santo que vivificó a Jesús entre los muertos y nos vivificó un día, nos regeneró, nos justificó, nos dio vida cuando estábamos muertos, una vez más, ese mismo Espíritu Santo nos va a resucitar y seremos transformados, hermano, de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Seremos glorificados a la misma imagen de Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra confianza. Y mientras no suceda eso, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, como decía hace un momento el canto. Glorifiquemos a Dios con nuestros labios. Glorifiquemos a Dios haciendo el bien, haciendo lo bueno. Aunque eso traiga como consecuencia que tú sufras, tal vez desprecios, rechazos, humillaciones. Pero te digo algo, hermano, y con esto concluyo. Eres grandemente afortunado. Eres grandemente dichoso. Eres grandemente bendecido. Porque estás sufriendo por causa de Cristo. Qué grande bendición, hermanos. Y es tuya, es mía, es de cada creyente, hermano. Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Amén.